Muy bien, ya que estamos conmemorando a los papitos, ya que es el Día de los Padres, es un tiempo muy apropiado para poder meditar en el quinto mandamiento del Decálogo. ¿Cuál es este? Bueno, lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 16. Vayamos allá, por favor, abramos nuestras Biblias. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es importante entender que este mandamiento involucra a ambas partes, a los hijos y a los padres. Por una parte, los hijos son responsables de entender este mandamiento y de cumplirlo. Y por otro lado, los padres tienen la total responsabilidad de enseñarle a sus hijos este mandamiento de parte de Dios. Hoy nos centraremos en la primera parte, la responsabilidad que tiene todo hijo respecto a este mandato de parte del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Y empecemos diciendo que la palabra honra significa respeto, obediencia. Cuando la Escritura dice que debemos honrar a nuestros padres, podríamos decir que nos manda a obedecerles, a respetarles. De allí que la versión PDT, la palabra de Dios para todos, lo traduce de la siguiente manera: respeta a tu papá y a tu mamá. ¿Se da cuenta? Respeta a tu papá y a tu mamá. Respecto al quinto mandamiento, Juan Calvino dice lo siguiente, preste atención. Dios quiere que miremos a nuestros padres como sus representantes y que mostremos hacia ellos el respeto y obediencia que a Él mismo debemos. Muy interesante lo que dice Calvino en cuanto a este mandamiento. Dios quiere que veamos a nuestros padres como sus representantes. Y es que en cierto sentido, queridos hijos, nuestros padres son los representantes de Dios en esta tierra. Son aquellos que nos guían, son aquellos que nos aconsejan. Yo sé decirle a mis hijos esto: hijos, nadie en esta vida, nadie aparte de Dios, nadie en esta vida quiere algo mejor para ustedes que nosotros sus padres. Nadie. Porque nosotros los padres somos representantes de Dios. Somos aquellos que queremos lo mejor para ustedes y todo consejo irá en virtud de aquello. Cierto niño japonés, por un intercambio de estudios, un adolescente, estuvo viviendo algún tiempo en una casa de una familia norteamericana. Y este adolescente oriental se encontró con algunas cosas que fueron motivo de escándalo para él, ya que recuerde que la cultura en esta nación es muy diferente a la nuestra y la honra a los mayores, a los abuelos, a los padres, es algo que se toma muy en serio. La mamá norteamericana le dice a uno de sus hijos que le pase un vaso de agua. Y el hijo, muy como que fuera algo muy normal, alzó su voz y le dijo: no quiero, mamá. El adolescente japonés que estaba observando esto se quedó sorprendido. Se quedó sorprendido. Es algo que él no se imaginó que podía suceder. Y de la misma manera hay hijos que responden de manera parecida, ¿no? No quiero, no me da la gana, no puedo, ahora no me fastidies. Wow. Y no es que yo tengo una cámara en su casa, no es que yo estoy escuchando algún audio escondido de alguno de los hijos de aquí, pero es la verdad que hoy en día estamos viviendo. Parece que muchos hijos se han cansado de las reglas, de las normas de papá y de mamá.
como sucedió con el hijo pródigo. ¿Alguien lo recuerda? Este hijo pródigo, de manera muy altanera, muy altiva, descarada y sinvergüenza, ha pedido a sus padres la parte de los bienes que le corresponde a él. Y el padre se lo ha entregado. ¿Y este hijo qué hizo? Malgastó, derrochó todo lo que al padre le había costado una vida de trabajo y de esfuerzo. Y permítame hacer un paréntesis aquí en este punto y decirle a los hijos que la herencia de papá y de mamá no es algo en lo cual debemos estar pendientes o que nos corresponda de alguna manera. Aprovecho para decirle a los padres que lo que usted ha logrado en esta vida debe estar a su disposición hasta el final de sus días en esta tierra. Lo que usted ha logrado en esta vida debe estar a su alcance, a su disposición. Debe ser para su beneficio. Conozco a muchos padres que dicen, no, es que yo esto se lo voy a dejar a mis hijos, y está bien. Pero el problema es cuando antepone a veces su salud por la herencia a los hijos. No. Padres, lo que has logrado tiene que estar para tu beneficio. Si tienes que vender una propiedad, si tienes que vender un bien para hacerte ver, para ir donde el médico, para tu tratamiento médico, hazlo. Es lícito. Y como hijos no debemos sugerir lo contrario, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ahora, si la vida sigue su rumbo natural, ¿quién tendrá que partir primero? ¿Hijos o padres? Padres. Y si papá o mamá ha dejado un bien, le corresponde al hijo administrarlo de la mejor manera. El libro de Eclesiastés habla sobre esto y nos muestra una verdad tremenda. Y dice que muchos padres dejan de herencia a sus hijos los bienes que han logrado con esfuerzo, y los hijos terminando siendo malos administradores, lo que a los padres le ha costado toda una vida, muchas veces solo en unos días mandan todo al piso. Así que tengamos en cuenta estos, queridos hijos y queridos padres. Y volvamos al punto. El hijo pródigo se cansó de las reglas que había en la casa, se fue, pidió la herencia, derrochó todo, se lo gastó en amigos, se lo gastó en vanidades. Y aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Hasta cuándo un hijo debe honrar a papá y a mamá? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que vive en casa de ellos? Bueno, puedo contestar esta pregunta en dos partes. Primero, si un hijo vive bajo el techo de papá y de mamá, tiene que estar sujeto a sus normas y a sus reglas. Así de sencillo. Y lo vuelvo a repetir, si un hijo vive bajo el techo de papá y de mamá, debe estar sujeto a sus reglas y a sus normas, les guste o no le guste. Ahora bien, si un hijo dice, pero yo ya soy mayor de edad. Sí, aunque tenga 18 o aunque tenga 58. Si vives bajo el techo de papá y de mamá, y sobre todo, si ellos te están sosteniendo económicamente, en palabras sencillas para que me entiendas, si eres un mantenido, si el hijo es un mantenido, tiene que obedecer las reglas, aunque tenga 18 o 58. Ahora, si algún hijo me dice, pastor, pero yo soy de los que tiene 58, pero yo ya no quiero obedecer las reglas de papá y de mamá, yo soy mayor, ¿hasta cuándo? Lo mismo diría, ¿hasta cuándo? Es sencillito. Mira, si un hijo ya está cansado de las reglas de la casa, es sencillito, es facilito. ¿Para qué hacernos problema la vida? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hijo? Chao. Goodbye. Dígale usted, papá, a su hijo, hasta la vista, baby. Y ya queda libre de las reglas, de las normas de la casa de papá y de mamá. Ahora bien, en este escenario el hijo debe entender lo siguiente: irse, independizarse de los padres no quiere decir simplemente ir a vivir a otro lugar y que papá y mamá lo sigan manteniendo.
Es que ya la mamita le trae la comidita, es que la mamita le fue a lavar la ropita, ya se la lleva planchadita ahora que el hijo está viviendo allí atrás. No. Quiere decir independizarse económicamente. El hijo que se independiza económicamente ahora tiene que hacerse cargo de todo. De todo. Cuando digo todo es absolutamente de todo. Entonces, cuando suceda eso, tú quedarás libre de las reglas y de las normas de papá y de mamá, y en tu nuevo hogar podrás poner tus propias reglas, tus propias normas. Es así de sencillo. Ahora bien, esto es un ideal y necesito siempre matizar, ¿no? Hay casos y casos. Hay casos y casos. Y entre estos casos hay momentos donde padres tienen que ir a vivir con sus hijos. Pero no para que los padres mantengan a los hijos, sino para que los hijos puedan sostener a sus padres. Hay casos y casos. Si papá nos enseñó a caminar, si papá nos sostuvo, si papá nos alimentó, si papá y mamá nos educó, habrá casos donde a los hijos les toque luego hacer lo mismo por ellos. Amén. ¿Sí? Hay casos y casos. Bueno, ¿y entonces qué sucede, pastor? Ya yo me independizo, ahora tengo mi propio hogar, tengo mi propia familia. Hasta aquí el quinto mandamiento del decálogo. Honro papá y mamá, hasta allí. Me independicé, estoy libre de las reglas, estoy libre de las normas. Libre soy de cumplir el quinto mandamiento. No, el quinto mandamiento lo cumplimos hasta el final. ¿Y cuándo es el final? Hasta la muerte de papá o hasta la muerte de mamá. Proverbios capítulo 23, verso 22 nos dice al respecto lo siguiente. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Si usted, papá, tiene al lado a su hijo o a su hija, repítale las palabras. Oye a tu papá, yo fui el que te engendré, dile. Porque muchas veces los hijos dicen, no, fue mamá la que me tuvo en la barriga 9 meses. ¿Y quién te puso allí? A ver, dime, ¿quién puso ahí la semilla? ¿Quién te engendró? Papá, pues. Se los digo, no es que mamá. ¿Y? Por eso es que en el Día de los Padres no hay nada. Las sobras de lo que hay del día de las Madres, ¿sí o no? Las sobritas. Ven las propagandas para el Día de las Madres, han llegado las nuevas pantallas, han llegado lo nuevo de acá, ha llegado lo nuevo de acá, lo último, la última tecnología para el Día del Padre. Vas a los almacenes, ¿qué hay? Lo que sobró del Día de las Mamás. Eso tiene que terminar, hermano. ¿Qué dice la palabra? Oye a tu padre, y está hablando tu papá, aquel que te engendró. Óyelo, yo fui el que te engendré. Y no, tu mamá no te hubiera podido parir. Y luego, ¿qué dice? Y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. Y es muy necesario estacionarnos un ratito allí. Mire, no la menosprecies. Subraya esa palabra porque es digna de que le prestemos atención. Cuando nuestros padres van envejeciendo, también van perdiendo capacidades cognitivas, capacidades motoras, motrices. Muchos ya con la edad se van volviendo como niños, temáticos, no escuchan, repiten la misma historia, repiten las mismas palabras. Y cuando los hijos no son prudentes y no entienden que esto es parte normal de la vida, dices que ya papá, ya mamá se ha vuelto cansón, ya está un viejito loco. Entiende que esto es parte de la vida. Y por eso la escritura es la palabra de Dios y que dice, no la menosprecies. No menosprecies a papá, no menosprecies a mamá. Cuando ya vayan envejeciendo y se vayan volviendo
niños nuevamente o se vayan volviendo viejitos temáticos. No los menosprecies, al contrario, entiéndelos, que es parte normal de la vida y que así como ellos te entendieron cuando tú eras un mocoso y te enseñaron a hablar, te enseñaron a contar los números, te enseñaron, ¿te acuerdas cuando no aprendías la tabla de sumar? ¿Cuánto es 1 más 1? Siendo un viejo todavía y tú seguías diciendo como 3. Y papá, ahí estaba. No, papá, sí, aunque te hayan golpeado. Ha venido justo a mi mente que teníamos una gatita y cuando mamá le enseñaba a uno de mis hermanos y le decía, no es tanto, y la gatita se... porque defendía a su amo. No me acuerdo a cuál de mis hermanos. Es muy hermoso este proverbio. No lo menosprecies. No, debemos entender. Debemos entender a papá y a mamá. Debemos respetarlos. Debemos honrarlos. Honra a papá y a mamá. Este es un mandamiento, no es una opción. Y tampoco es una condicionante. Ojo con esto. La Escritura no dice honra a papá y a mamá si es que ellos fueron buenos padres. No. El mandamiento es sencillo y no hay que darle vueltas al asunto. Honra a papá y a mamá y punto. Ya está. Una mujer ya adulta, cierto día con lágrimas en los ojos, se acercó a mí y me dijo, pastor, usted no sabe lo que yo he vivido. Mis padres me abandonaron. Yo no les conocí, jamás. Nunca se hicieron cargo de mí. Jamás. Nunca velaron por mí. Los que se suponían que tenían que haberme cuidado, me dejaron a la deriva, me abandonaron en la calle. Y ahora, después de 20, 25 años, se acercan a mí como si nada, pastor. Y ahora usted me está enseñando que tengo que honrarles. Bueno, no es mi quinto mandamiento. Es el quinto mandamiento de la tabla de la ley. Es un mandamiento de Dios. Y este mandamiento, vuelvo a decirlo, no es opcional, no es condicionante. No está condicionado si papá o mamá fueron buenos o no. Simplemente el Señor que nos dice, hónrales. Sí, ciertamente hay padres que no, se les va muy grande el título de papá. Ciertamente hay mujeres que se les da muy grande el título de mamá. No merece que se les llame papá, no merece que se les llame mamá. Sí, porque han errado, se han equivocado en la vida, han tomado malas decisiones y han descuidado lo que deberían haber cuidado como su tesoro más preciado. Sin embargo, hermanos queridos, es aquí que nos encontramos con Cristo y con el Evangelio. Y por eso el Evangelio es incómodo. Por eso el Evangelio no siempre es atractivo. Por eso el Evangelio no siempre es algo que es fácil de obedecer. Nos encontramos con Jesús. Mira a Jesús en la cruz. ¿Cuál es la oración del Señor? Padre, perdónales, porque no sabe lo que hace. ¡Wow! ¿No sabían lo que hacían? Por supuesto que lo sabían. Los líderes judíos sabían muy bien que estaban crucificando a un inocente. Nunca tuvieron ningún argumento legal. No lo hubo. No hubo un argumento legal para crucificar al Señor bajo la ley romana. No lo hubo. Pero aún así, mira el corazón del Señor. Padre, perdónales. Y es como que los está justificando. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Perdónales. ¿Cuál es el argumento del Señor? ¿Cuál es la justificación del Señor? Porque no sabe lo que hace. Les pregunto a ustedes, ¿no lo sabían? Por supuesto
Por supuesto que lo sabía, pero es aquí el Evangelio. Y es aquí donde nosotros nos confrontamos, ¿eh? Por eso el Evangelio se lo puede ilustrar como cuando vas en un auto manejando más de 100 kilómetros por hora y te chocas con una pared de concreto, hermano querido. Siempre va a tener un impacto tremendo. Y nos impactamos ante esto. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo perdonar a aquel que me ha dañado? ¿Cómo yo puedo perdonar a aquel que nunca se preocupó por mí? ¿Cómo yo puedo mostrarle una pizca de honra a ese hombre y esa mujer que no merece que le llame papá, que no merece que le llame mamá? ¿Cómo tú crees, pastor, que yo puedo hacerlo? Volvamos a la cruz. Jesucristo, en el contexto del lavamiento de los pies, le dijo algo a sus discípulos que es digno de que le prestemos atención. Y él dijo: así como yo he hecho con ustedes, ustedes tienen que hacer con los demás. El ejemplo que yo les doy, ustedes tienen que hacerlo con los demás. Y cuando hablamos del perdón, no es diferente. Si el Señor nos ha perdonado, y pregunto, ¿merecíamos el perdón del Señor? ¿Quién de aquí era digno del perdón de Dios? ¿Quién de aquí puede levantar su mano y decir que el Señor estaba obligado a perdonarme? No, hermano, amigo, no, ninguno de los que estamos aquí somos, ni hemos sido, ni seremos dignos del perdón del Señor. Merecemos la muerte, merecemos el infierno por nuestro pecado. Sin embargo, Jesucristo murió en la cruz, tomó nuestro lugar, tomó el lugar de aquel que por medio de la fe hoy en día cree en Él. Y no merecemos, ni merecíamos, ni mereceremos el perdón de Dios. Lo tenemos por gracia. Aún así, el Señor nos perdonó. Él llevó en su cuerpo mi castigo, mi pecado. Él pagó el precio que yo tenía que pagar. Yo no merecía que el Señor sufra por mí. Y si el Señor me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar a los que me hacen daño? Si el Señor me ha perdonado, ¿quién soy yo para decir, no, es que yo no puedo perdonar? Pero, ¿y somos cristianos? ¿Tenemos el título de cristianos y decimos, yo no puedo perdonar? ¿Qué clase de cristianismo estamos ejerciendo, estamos practicando, estamos promoviendo si no perdonamos a los que nos han ofendido? El mandamiento no es opcional. El mandamiento no está condicionado a si nuestros padres fueron buenos. El mandamiento es imperativo. Honra a papá y a mamá. Y punto. Pero, Señor, no fueron buenos, hónrale. Pero es que ellos no supieron, honra a papá y a mamá. Pero es que honra a papá y a mamá. Pero honrales. Ya está. Colosenses 3:13 nos dice al respecto: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, mire, así también hacedlo vosotros. De la manera que Jesús nos perdonó, de la misma manera nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Pastor, mira, es que yo no podré jamás. Ya está bien. Yo perdono, pero espérate, yo no voy a olvidar lo que me hicieron. ¿Y quién nos ha dicho que perdonar es olvidar? Sé que es una enseñanza que con muy buenas intenciones muchas veces se dicta desde el púlpito. Y se enseña que perdón es sinónimo de olvido. Pero esto no es verdad, hermano. Esto es romantizar el perdón. ¿Perdonar es olvidar? No, hermano. No somos una máquina, no somos una computadora que simplemente la formateamos, que simplemente la reseteamos y volvemos a empezar. Y aquellos momentos difíciles
se desaparecieron de la mente. Al contrario, los momentos difíciles, los traumas, son los que permanecen para siempre en nuestras mentes, en nuestra memoria. Perdonar no es olvidar. ¿Qué sí es perdonar? Sencillo. Recordar sin dolor. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Mire alguna cicatriz que usted tenga en su cuerpo. Lo que va a suceder en la mayoría de los casos es que esa cicatriz le va a recordar cuándo se la hizo. Elisa, ¿tiene la cicatriz que te hizo el perro? ¿Y la que te hizo el pato? Pero, ¿qué sucede? ¿Recuerdas cuando ves la cicatriz, sí o no? Pero en la mayoría de los casos, ¿qué pasa? ¿Duele o no duele? No duele. Muchas veces dirás, mira, recuerdo esta cicatriz, me la hice hace 30 años atrás, hace 40 años atrás, hace 10 años atrás, pero ya no duele, pero la ves y recuerdas el evento que pasó, pero sin dolor. Es así como podemos ilustrar el perdón. ¿Recuerdas lo que pasó? Sí, porque no somos una máquina, no somos una computadora, no somos un celular. Recordamos lo que pasó, pero ya no duele. No duele, ¿por qué? Porque llevamos ese dolor, porque llevamos esa herida, porque llevamos ese trauma. ¿A dónde? Lo llevamos a la cruz, lo entregamos allí. Señor, te entrego mi dolor, te entrego ese momento que viví, te entrego ese periodo de tiempo. Señor, te lo entrego, lo llevo a la cruz y ahora soy libre. Y así, Señor, como tú me has perdonado, yo ahora de corazón decido perdonar a aquellos que me han hecho daño, decido perdonar a papá, decido perdonar a mamá. ¿Y sabes quién gana? ¿Sabes quién gana? El que perdona. Gana el que perdona. Está comprobado científicamente que la falta de perdón trae enfermedades. Que la falta de perdón incluso ha llevado a personas a la muerte. Porque estamos cargando con ese peso. Y el afectado somos nosotros. Los afectados somos nosotros. Cuando tú perdonas, como Cristo te perdonó, te liberas, hermano. Te liberas. Eres libre. Y es lo que Dios quiere, que seamos libres, que podamos perdonar. Pastor, pero no merece mi perdón. Sí, no se trata de que merezca o no merezca el perdón. Nosotros no lo merecemos. Si eso fuera la condicionante, Dios no nos hubiese perdonado a ninguno de nosotros, hermano. Se trata, perdón, ¿de qué? Perdonamos porque Jesús me perdonó. Yo perdono porque Jesús me perdonó. ¿Acaso nos dice la palabra? Dad de gracia lo que de gracia has recibido. Hemos recibido perdón y ¿qué damos? Y damos perdón. Hemos recibido gracia. Y damos gracia. Amén. 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 Es hermoso saber que este quinto mandamiento del Decálogo tiene una promesa muy explícita. Muy explícita. Y mira, mientras la promesa no está bajo una condicionante, mejor dicho, mientras el mandato no está bajo una condicionante, ¿cuál es el mandato? Honra a papá y a mamá. ¿Sí se da cuenta? No hay condicionante alguna. Es un imperativo. Es un mandato. Sin embargo, la promesa sí tiene condicionante. ¿Cuál es la promesa? Honra a papá. Honra a mamá. Como Dios te ha mandado. Aquí está, es un mandato. Pero a continuación viene la promesa. Luego del mandato. ¿Qué dice? ¿Cuál es la promesa? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Se da cuenta qué hermosa promesa existe en este mandamiento? Para que sean prolongados tus días, es decir, para que tengas larga vida. Y luego dice, para que te vaya bien sobre la tierra, ¿sí? Para que te vaya bien en la vida. Honra a papá y a mamá como Dios te ha mandado para que vivas larga vida
y para que vivas una buena vida. Y esta promesa se la puede considerar en dos aspectos, de manera general y particular. De manera general habla el Señor del bienestar, de la prosperidad de todos aquellos hijos que honran a sus padres. De manera general. De manera particular, aquellos que lo quieren tomar así, es honra a papá y a mamá y como consecuencia tendrás larga vida y buena vida. Ahora, si nos fijamos en lo particular, ¿quién no quiere tener una larga vida y una buena vida? En palabras sencillas, ¿quién no quiere vivir hasta viejito? Y no solo vivir hasta viejito, sino vivir bien hasta viejito, con salud, como papá. Así es el ejemplo más claro, como mi papá. ¿Cuántos años tienes, pa? 8,3. ¡Oh, Dios! Yo quisiera llegar ya a la edad de mi papá así. Más sano que yo. Estoy que me quejo a veces, estoy enfermo, mi papá. De lo mejor. Eso es larga vida y buena vida. Ahí está. ¿Quieren conocer qué es larga vida y buena vida? Les presento a mi papá. Larga vida y buena vida. A papá le hemos dicho, papá, pero ya deja de trabajar, papá, no, trabaja porque quiere, pues no. Le dice, ¿para qué quiere? La otra vez nos dijo, a ver, ¿para qué quieren que deje de trabajar? Para que me ponga como esos viejitos ahí en la esquina, estar todo el día sentado haciendo nada. ¿Para eso quieres que deje de trabajar? No. Larga vida y buena vida. Ahora mira, aquel hijo que las cosas no le está yendo bien, debería preguntarse si está cumpliendo el quinto mandamiento del decálogo. No sé si me estoy explicando. Lo vuelvo a repetir. Aquel hijo que las cosas no le está yendo bien, debería preguntarse muy seriamente si está cumpliendo el quinto mandamiento del decálogo. Honra a papá y a mamá. Porque si esta es una promesa bajo la condición de cumplir el mandamiento, quiere decir que aquel hijo que no cumple el mandamiento de honrar a papá y mamá, que es lo contrario de larga y buena vida, corta y mala vida. ¿Qué crees tú? Y la pregunta ahora es necesaria justo en este punto del sermón. ¿Estamos honrando a papá y a mamá? ¿Estamos respetándoles? ¿Estamos obedeciéndoles? ¿Estamos dándoles la honra que ellos merecen como padres? ¿O será que los más grandes dolores, las más grandes incertidumbres son a causa de sus hijos? Porque qué triste, amigo, qué triste es ver a una madre, a un padre sufriendo por sus hijos. Qué triste, por las malas decisiones de sus hijos. Oh, es que mi hijito, es que mi hijita, mira, pastor, ahora se hay en esto, yo no sé si va a llegar, si lo van a meter preso, si lo van a matar, yo no sé. Y ahí ves a la viejita a la madrugada esperando si el hijo llega o no llega. ¿Tú crees que eso es justo? Para nada. Para nada es justo. ¿Cómo crees que una madre, un padre puede estar tranquilo sabiendo que su hijo tal vez en qué está? Eso no es justo. Y estoy llevando a casos extremos, ¿no? Porque los casos extremos bien ilustran casos más pequeños, casos de manera general. ¿Tú crees como hijo que está bien que tu mamá esté sufriendo porque eres un desobediente, porque eres un soberbio? ¿Tu mamá o tu papá? Pastor, es que yo le hablo y tengo que hablarle como 10 veces para que haga caso. ¿Cuántas veces tiene que hablar papá o mamá? One. One. Una. Unas. Una vez.
y basta. En mis tiempos, bajo la ley de mamá, una o morías. Una o el tanque. Una vez. Una vez. Ahora ya poquito y más, a los hijos hay que estarles rogando. Mi hijito, no sea malo. Mi hijito. 2 veces, 3 veces, 4 veces. Tu culpa, papá. Una vez. A la otra ya no vive para contarlo. Pastor, enseñanza respetuosa. Mira dónde te está llevando el respeto. A que te falten el respeto. Una vez. ¿Y qué pasa si no hacen caso? ¿Ah? ¿Qué pasa si no hacen caso? Despídete de este mundo cruel. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, pon en la pantalla, por favor. Si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La palabra vara en este proverbio viene del hebreo shedet. Y es un término que se usaba para la vara y el bastón de los pastores de ovejas, ¿sí? Y lo que quiere decir este verso habla de la reprensión que el padre tiene que darle a sus hijos. Ahora aquí está dividido, ¿no? los comentarios o la exégesis de este verso. Algunos dicen, no, aquí no habla del castigo físico. Otros dicen que sí. Sin embargo, si entendemos el verso, es clarísimo, ¿no? No nos da muchas alternativas. Aquí habla del castigo físico, el castigo con vara. Por cierto, en el antiguo Israel, ¿no? Cuando es escrita estas palabras, el castigo físico era algo que se acostumbraba. Ahora, siempre hay que matizar. El castigo físico tiene el objetivo ¿de qué? De corregir, de instruir, de corregir. Y no es lo mismo el castigo físico que el maltrato físico. Son 2 cosas. Porque un error que cometen los padres, papá y mamá, es que en un momento de ira, en un momento de iras, entonces le dan al hijo, ¿no? Con lo que tiene, con lo que puede. No. Eso no es castigo. Eso es maltrato. Y no podemos bajo la figura. No es que la palabra de Dios me dice que le dé con vara. Y por eso ahora yo lo dejo marcado. Y luego el muchacho tiene que llevarlo hasta el médico porque le marcaron todo el cuerpo tal cual esclavo en tiempo de la esclavitud. No. Ahí luego veo a madres y padres que están con la chancleta, que están con lo que encuentren. Si encuentran la plancha, le tiran la plancha. Los hijos se han hecho expertos esquivadores. No, hermanos, cuidado. Cuidado. Siempre el castigo físico tiene la intención de corregir. Y tiene que ser un castigo físico moderado. Moderado. Si usted está con ira, no castigue a su hijo. Si usted está con ira, no castigue a su hijo. Deje que le pase la ira. Y luego lo castiga con raciocinio. Le dice, mijito, venga para acá. Cuénteme, ¿qué hizo? Muy bien. Si sabes, ¿no? Si sabes lo que has hecho, sabes que está mal. Bueno, venga, abra su Biblia, por favor. Ponga ahí Proverbios 23:13, mijito. Léalo. No rehuses corregir al muchacho. Siga, mijito. Porque si lo castigas con vara no morirá. ¿Qué dice? No moriré, papi. Ya, mijito, sí. La palabra de Dios es verdadera, ¿sí o no? Amén, papá, sí. Lea el 14, mijito. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sabes qué es el Seol? Es la muerte. Así, entonces, mira, mijito, yo no quiero que tú mueras. Por eso, ¿qué te voy a hacer?
¿Me vas a castigar, papi? Sí, mijito. Y se lo da con amor y pasión para corregirlo. Ahora, si usted cree y no concilia con el castigo físico, está bien. Hay otras maneras de disciplinar al muchacho. A veces quitándole lo que quiere, lo que le gusta, haciéndole notar. Hay otros tipos de castigos. Está bien, no hay problema. Sin embargo, lo que dice la palabra es castiga al muchacho con vara. Y si lo haces, no morirá, sino es que lo librarás de la muerte. Y a veces nos podemos preguntar en este punto, ¿pero en qué sentido la vara puede librar de la muerte a un hijo? Mira, pregúntale a muchos de los muchachos que ahorita están en pandillas, que ahorita están presos o que ya han muerto. Si lo hubieses preguntado, ¿te castigaron? Y muchas veces, ahora, yo sé que voy a pisar terreno un tanto peligroso, pero siempre es necesario. Muchas veces los padres queriendo hacer bien, queriendo nosotros como padres hacer bien, hacemos mal. Desde el mismo momento en que le damos a los hijos lo que ellos quieren. Por poner un ejemplo, papá, nunca le des a tu hijo todo lo que quiera, aunque tú lo puedas hacer, aunque te sobre el dinero. No, que ellos entiendan, que ellos formen su carácter, que ellos entiendan que hay responsabilidad, que la vida es dura, que la vida hay que ganársela con esfuerzo y trabajo. Desde allí, muchos padres queriendo hacer bien, hemos hecho mal. En lugar de reprender a nuestros hijos, no le hemos dicho nada. En lugar de darle una reprensión con la vara, no lo hemos hecho. No, mijito, es que los padres muchas veces decimos, no, es que a mí me castigaron, yo no quiero eso para mis hijos. Yo podría decir, no, mi mamá me metió el tanque, yo no lo voy a hacer. Y yo sé que mi mamá va a decir, al final de todo decir, mi hijo, por favor, ya párale con eso. Pero es la ilustración que tengo. Ahora, hoy en día, ¿qué dice la psicología? No le castigues al muchacho, no lo disciplinas, no lo corriges, porque si lo se va a traumar. ¿Cuántos padres traumados hay aquí? No, la escritura no dice castiga al muchacho, no castigues al muchacho porque se va a traumar, ¿sí o no? Eso es lo que dice la psicología el día de hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios? Castígalo. No se traumará, al contrario, lo vas a librar de la muerte. Lo vas a librar de la muerte. Ahora, yo no sé si usted me ve cara de traumado a mí. Y creo que si usted me viera cara de traumado, no sé qué hace aquí. No sé qué esté escuchando esta prédica. La vara, la disciplina, la corrección no mata al muchacho. Al contrario, ¿qué dice la Escritura? Lo libra de la muerte. Sí, hermanos queridos. Amén. Ahora bien, ¿quién es el más grande ejemplo para nosotros? ¿Quién es el más grande ejemplo? Jesús, nuestro Señor Jesús. ¿Y Él como hijo? ¿Cómo fue como hijo? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo fue como hijo? Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. Lucas capítulo 2, verso 51. Y descendió con ellos, hablando de José y María, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy. Dice, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. No en ciertas cosas, en todo. En todo. Jesús, con sus padres terrenales, fue un muchacho, fue un hijo obediente.
La mamá le mandaba a la tienda, mijito, anda a comprarme una libra de arroz. ¿Qué hacía Jesús? Bueno, mamá. Luego llegaba Jesús de la tienda y la mamá le decía, mijito, me olvidé del azúcar. Ahora imagínense a Jesús, mamá, otra vez. Y luego llegaba Jesús y dice, mijito, perdóname, pero me olvidé del aceite. Mi mamá me va a decir que está loco, que a cada rato va a estar comprando. Imagínate al Señor Jesús como hijo en ese escenario. No, ¿qué dice la Escritura? Era obediente en todo. ¿Cuántas veces usted cree que tenía que hablar mamá o papá al Señor Jesús como hijo? Una vez. Y es el ejemplo que usted, querido joven, adolescente, que está viviendo en la casa de papá y de mamá, debe seguir el ejemplo del Señor Jesús. Y aún con su Padre Celestial, miren lo que dice la Escritura, Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús como hijo obediente, tanto con sus padres terrenales como con su Padre Celestial. Él se convierte en un ejemplo para todos los que estamos aquí y somos hijos. El Señor Jesús fue un hijo obediente. ¿Y qué demanda de nosotros en el quinto mandamiento? Ser obedientes. Él fue obediente y demanda de nosotros ser obedientes. Él honró a papá y a mamá. Él honró en todo a su Padre Celestial. ¿Y qué demanda de nosotros? Honrar a nuestros padres. Ahora, si somos cristianos, si somos discípulos de Cristo, debemos seguir su ejemplo. Amén. Quiero concluir dirigiéndome primero a aquellos que han perdido a papá o a mamá, o a ambos. Sé que esta fecha evoca recuerdos, emociones, sentimientos. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es honrar la memoria de papá o de mamá que ya no están con nosotros. ¿Y cómo podemos honrar su memoria? Siendo el hijo que él quería que seamos. Honra la memoria de tu papá y de tu mamá. Hónralo. Sé el hijo, sé la hija que ellos querían que sean. Sea aquel hombre, sea aquella mujer sabia, prudente, forzada, trabajadora, que busca del Señor. Amén, sí. Eso es lo que podemos hacer. Sé un buen padre, sé una buena madre. Ya que ahora papá o mamá han muerto, ahora tú sé un buen padre, sé una buena madre. Eso es lo que puedes hacer. Pastor, ¿y puedo ir al cementerio? ¿Puedo llorar en la tumba de papá y de mamá? Porque me han enseñado que como cristianos no podemos hacer eso. Bueno, respeto a los que enseñan aquello y bajo el argumento que lo hacen. Muchas veces bajo el verso, deja que los muertos entierren a sus muertos, y eso tiene un contexto totalmente diferente. Oye, hermano, ¿qué sucedió cuando Lázaro murió y el Señor se enteró? El verso más corto de las Escrituras. Jesús lloró. ¿Y quién nos ha dicho que el cristiano pierde sensibilidad, pierde emociones, pierde afecto? ¿Por qué sería pecaminoso ir a la tumba de papá o de mamá y derramar unas lágrimas recordándole? Eso sí, debemos entender bien que lo que está allí es el cuerpo. Es el cuerpo simplemente. Nada más.
Porque escrito está, que establecido está para el hombre morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. El libro de Hebreos. Es el cuerpo. Pero está bien, se vale llorar. Si Jesús lloró, ¿por qué? ¿Por qué un hijo hoy no puede llorar ante la tumba de papá y de mamá? ¿Por qué? Se vale llorar. Se vale decir que le extrañas. Se vale. Sí, sabiendo que no te va a escuchar. Sí, es verdad. Pero somos seres emocionales. Ahora, déjame decirte que tal vez no tienes a papá, ya no tienes a mamá, o tal vez no tienes a ninguno de los dos. Pero tienes al Padre de los cielos. Y si hoy no tienes a quien decirle feliz día, papá, en esta tierra, tienes a tu papá en los cielos. Tienes a tu papá en los cielos. Si no tienes un papá a quien pedirle consejo en esta tierra. Mis hijos, cuando en ciertos momentos tienen que hacer algo o están haciendo algún negocio, tienen que tomar una decisión, me dicen, papá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué decisión puedo tomar? ¿Cuánto puedo cobrar por este trabajo? Ronald me dice, ¿cuánto sería el precio que puedo cobrar por esta sesión de fotos? A mí me dice, ¿cuánto sería el precio que puedo cobrar por esta clase de inglés? Javi también, aunque es casado, muchas veces me llama y dice, papá, ¿qué decisión puedo tomar aquí? Pero mañana ya no estaré yo, si la vida sigue su rumbo natural. Y le digo a mis hijos, y le digo a aquellos que ya no tienen a papá, hay un Padre en los cielos a quien podrán acudir todos los días de la vida. Y si hoy tú anhelas el abrazo de papá que ya no está aquí, recibe el abrazo de tu Padre Celestial. Recibe el abrazo de tu Padre Celestial. Recuerdo las palabras de David cuando su hijo pequeño murió. Él dijo, él no vendrá a mí, él no volverá, yo iré a él. ¿Y sabe qué? La Escritura en muchos pasajes nos enseña que nos juntaremos con nuestros seres queridos. Que esa pueda ser muchas veces un aliciente, saber que aunque ya en el presente no podemos abrazar a papá o a mamá, mañana, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo y por su gracia, estaremos con ellos nuevamente. Ahora quiero dirigirme a los hijos que tienen a papá y a mamá con vida. Si ese es tu caso, como es mi caso, y le doy gracias a Dios, todos los domingos los tengo aquí en primera fila. No esperes que ellos no estén para honrarles. No esperen que ellos no estén para entonces pretender amarles. No esperen que ellos no estén para entonces decir, oh, cuánto diera que estén con vida. ¿Para qué? Siempre aplazamos y decimos, mañana. Siempre aplazamos, ¿sí o no? Mañana. Tal vez no habrá un mañana y no quiero ser fatalista en este punto del camino, pero ¿por qué esperar mañana si lo podemos hacer hoy? Mañana las flores no podrán ser percibidas, olidas en la tumba. Mañana las serenatas no podrán ser oídas, escuchadas en la tumba. Mañana tus palabras no podrán ser escuchadas en la tumba. Si tu papá y tu mamá hoy están con vida,
Hoy pueden escuchar, hoy pueden oler, hoy pueden disfrutar tu presencia. Es hoy, no mañana. Muchas veces nos cuesta exteriorizar el amor a los que amamos por muchas situaciones, aún por nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? No siempre es fácil decir un te amo, un te quiero, no siempre es fácil dar un abrazo, pero hoy quiero invitarte a que si tienes a papá con vida, si tienes a mamá con vida, ¿por qué esperar mañana si lo puedes hacer hoy? Amén.